Hola, en este video vamos a explicar el funcionamiento del código que realizamos para graficar rectas por tres algoritmos diferentes, usando OpenGL en el lenguaje de programación C++. A continuación mostraremos la ejecución del código y posteriormente haremos la explicación del mismo. El código está orientado a objetos, así que iniciamos por el archivo main.cpp, que tiene tres archivos de encabezado: math.h para operaciones matemáticas, glut.h para utilizar las funciones de OpenGL y recta.h, que es el archivo de encabezado creado por nosotros y que será explicado más adelante. Declaramos globalmente dos objetos de la clase recta llamados líneas y puntos, dos variables del tipo glSize, el cual es un tipo predefinido de OpenGL para tamaños, en las cuales definimos el ancho y el alto total de los ejes, y dos variables tipo float, las cuales indicarán los valores de los cuadrantes del plano cartesiano, una variable tipo bool llamado dato inicializada en falso, que servirá como referencia para guardar las posiciones del primer y segundo clic del mouse, y cuatro variables tipo int inicializadas en 0, que serán los puntos iniciales y finales en x y y de la recta que se quiere trazar. La función main contiene las funciones para inicializar la librería glut, configurar el modo de pantalla con el modelo de color RGB y una visualización en la ventana de doble buffer, inicializar el tamaño de la ventana, establecer su posición en relación con la pantalla, crear y establecer el título de la ventana, establecer una ventana de dibujo 2D y adecuarla en los ejes de izquierda, derecha, arriba y abajo, la llamada de la función mouse y los comandos necesarios para crear un menú de opciones con el botón derecho, que serán nuestros tres algoritmos, y una opción para salir, y finalmente la función glutDisplaceFunc_ejec para redibujar el contenido de la ventana llamando a la función ejec. La función mouse recibe cuatro parámetros, los cuales son para indicar el botón, si está presionado o no, y la posición en X y Y. Primero se cambian los valores de Y y X debido a que las posiciones tomadas con el mouse se toman con respecto a la parte superior izquierda de la ventana, pero se necesita que estas posiciones estén con respecto al plano de coordenadas X y Y positivos y negativos. Se evalúa si dato es igual a falso, lo que indica que no se ha hecho otro clic antes, es decir, que este es el primer punto. De ser así, se evalúa otro if cuyas condiciones son que el botón izquierdo del mouse esté presionado. En ese caso, se le pasan los valores de X y Y a las variables xInit y yInit y se llama al método pixel de la clase recta a través del objeto puntos, para que se grafique este punto inicial en pantalla. Luego se hace la variable dato igual a true, lo cual indica que ya se tomó las posiciones del punto inicial. Entonces, en else se evalúa el caso en el que ya se haya hecho el primer clic, o sea que dato sea igual a true. Por lo tanto, las posiciones X y Y se guardan en X final y Y final, y también se grafica ese punto haciendo el mismo llamado al método pixel, y se hace dato igual a false por si se va a graficar otra recta después. La función menú contiene un switch, el cual indica el menú de opciones que hacer en cada caso. Se hacen los llamados a los métodos respectivos por medio de el objeto líneas, enviándoles como parámetros las variables X y Y iniciales y finales. La función ejec llama al método plano mediante el objeto líneas. Se le envía como parámetros el tamaño del eje X y el eje Y. Ahora, pasamos al archivo recta.h.
en el cual se declara la clase recta con sus respectivos métodos públicos, los cuales son pixel, punto pendiente, DDA, Bresenham y plano. En el archivo recta.cpp definimos estos métodos, empezando con el método plano, que recibe como parámetros los valores de eje X y eje Y, enviados desde el main.cpp. Se emplean dos ciclos for, el primero para recorrer el eje X y graficar píxeles recorriendo el eje de uno en uno, llamando el método pixel desde el valor de menos eje X hasta eje X, para que de esa manera quede graficada una línea horizontal que representa el eje X. El segundo ciclo, for, hace el mismo proceso, pero esta vez con el eje Y. Pasando al método pixel, que recibe los parámetros de la posición en X, la posición en Y y el color en RGB, se emplean funciones para definir el tamaño del píxel, el color del píxel con los parámetros recibidos, la función glBegin para hacer el dibujo de la primitiva y con glPoints escogemos la primitiva punto, la función para determinar la posición de ese píxel en donde se reciben los parámetros de X y Y, la función para finalizar el dibujo y la función para intercambiar los buffers. El método punto pendiente recibe como parámetros las X y Y iniciales y finales. Se declaran variables de tipo float para la pendiente M, el punto de corte B, el diferencial de X establecido como X final menos X inicial, el diferencial de Y como Y final menos Y inicial, y una variable V que servirá para guardar resultados cuando se evalúa la variable dependiente. El primer if evalúa que dx sea diferente de 0, ya que eso indica que la pendiente sí existe. Luego se calcula la pendiente dividiendo dy sobre dx, y se calcula el punto de corte despejándolo de la ecuación punto pendiente, quedando igual a menos m por x inicial más y inicial. Se realizan varios condicionales if para diferentes casos posibles de la recta. El primero es si dy es igual a 0, lo que significa que la recta es horizontal. Ahora se evalúa si x inicial es mayor a x final, ya que si esto sucede se debe empezar a graficar desde x final hasta llegar a x inicial. El siguiente caso es cuando la pendiente es diferente de 0. Aquí se evalúa otro if con la condición de que el valor absoluto de dx sea mayor al valor absoluto de dy. Esto debido a que cuando dx sea mayor, debemos tomar a la variable x como la independiente y hallar los valores de y con la ecuación de la recta, recorriendo el eje x de uno en uno. En el caso en el que dy sea mayor, se toma como variable independiente a la y se hallan los valores de x despejándola de la ecuación de la recta y recorriendo el eje y de uno en uno. Y si es el caso, cuando dx es igual a 0, es decir, que la pendiente no existe, significa que es una línea vertical. En este caso se evalúa si y inicial es mayor a y final, y se recorre graficando los puntos desde y final hasta y inicial. Si no, entonces se grafica desde y inicial hasta y final. El método DDA recibe 4 parámetros de las X y Y iniciales y finales. Se declaran las variables locales tipo float de dx, dy, step que será la cantidad de pasos necesarios para graficar la recta, el incremento de x y de y unas variables x y y. Primero se evalúa si el valor absoluto de dx es mayor o igual al valor absoluto de dy. En ese caso, el valor de step es igual al valor absoluto del diferencial de x. Si no, entonces step es igual al valor absoluto del diferencial de y. Xinc es el valor que se irá incrementando en x para cada punto, y se calculó como dx sobre step, y lo mismo para el yinc, pero con dy. Las variables x y y iniciarán siendo x inicial y y inicial. Se realiza un for que va desde 0 hasta el valor de step. En este se grafica por medio del método pixel cada punto en x y y se le suman los respectivos incrementos a x y y para en la siguiente iteración graficar el siguiente punto. El método de Bresenham también recibe como parámetros las x y y iniciales y finales. Se declaran las variables locales, esta vez enteras, de x, de y, p que será el parámetro de decisión,
un incremento en x inicializado en 1 y un incremento en y inicializado en 1, inc1 e inc2, que serán los incrementos que se le harán a p. Primero se evalúa si el diferencial de x es menor a 0. En este caso haremos a de x positivo, y si de y es menor a 0, también se pasa positivo multiplicándolo por menos 1. Si x final es menor a x inicial, el incremento de x será igual a menos 1, ya que en este caso no se le debe ir sumando al valor inicial, sino restando para llegar al punto final, y lo mismo para y. Se evalúa si y o x es la variable independiente, dependiendo de si de x o de y es mayor a la otra. Para ello, se usa la condicional if, evaluando en este caso si de x es mayor a de y. De ser así, la variable independiente es x. Entonces se evalúa p inicial, que es igual a 2 por de y menos de x. También se evalúa el valor del incremento 1, que es lo que se le aumentará a la p cuando ésta sea mayor o igual a 0. Y el valor del incremento 2, que es lo que se le aumenta a la p cuando ésta es menor a 0. Se realiza un for que va desde 0 hasta el valor del diferencial de x, aumentando de 1 en 1. En este se evalúa si p en ese momento es mayor o igual a 0. En caso verdadero, entonces, al valor de y inicial se le suma su respectivo incremento, y a la p se le suma el incremento 1. En caso de que p sea menor a 0, a p se le suma el incremento 2 y a la y no se le incrementa nada. Afuera del condicional se le suma a x su respectivo incremento, ya que al ser la variable independiente siempre se incrementa sin importar el valor de p. Y finalmente se grafica el punto con el método píxel. En el caso en el que de y sea mayor a de x, se realiza el mismo proceso, solo que intercambiando las variables, ya que en este caso la variable independiente es la y. Y eso sería todo. Este código fue realizado por Helen Sastoque y quien les habla, Juan José Potes. Muchas gracias.